Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy probando esta fantástica Nikon FM2. Comenzamos. ¿Y por qué esta cámara sigue siendo tan sumamente venerada después de más de 40 años de su lanzamiento? Vamos a descubrirlo juntos. La Nikon FM2 fue lanzada al mercado en 1982, una época en la que reinaba la fotografía analógica, lógicamente, y las cámaras de formato de 35 mm eran el estándar. Y es que 1982 fue un año de grandes avances y cambios en diversos campos. En el mundo de la electrónica, por ejemplo, el lanzamiento del Commodore 64 marcó un hito en la historia de las computadoras personales. En medicina, se realizó el primer implante de un corazón artificial permanente, conocido como el Jarvik 7. Estos eventos y avances reflejaban una era de innovación y cambio, un contexto en el cual la Nikon FM2 se presentó como una revolución en el mundo de la fotografía. Y como buena Nikon también, si quieres desbloquear la cámara para utilizar el exposímetro y disparar, esto tiene que estar abierto. Así somos los nikonistas, no nos importa meternos la palanca del avance en el ojo. Comparada con la FM, esta FM2 introdujo varias mejoras significativas. La más notable es el obturador de titanio, que permitía velocidades de hasta un 4.000 de segundo en lugar del 1 milésimo de la FM. Esto fue un gran avance para los fotógrafos que necesitaban capturar sujetos en rápido movimiento o trabajar en condiciones de mucha luz. Además, la FM2 mejoró la sincronización del flash a 1/200 de segundo frente al 1/125 de la FM, lo que permitió una mayor flexibilidad en situaciones de iluminación difíciles. Signos propios de su identidad son su robustez y su fiabilidad. Está construida con un cuerpo de aleación de aluminio y es totalmente mecánica, lo que significa que puede funcionar sin baterías, salvo el fotómetro. Esto la hace increíblemente duradera y confiable en cualquier situación. Por estos motivos se ha ganado a pulso ser una de las cámaras ideales para empezar en esto de la fotografía analógica. Añadimos a estas mejoras un visor claro y brillante más en comparación con su antecesora la FM, lo cual facilita el enfoque manual y la composición. Todas estas características hicieron de la FM2 una cámara avanzada y versátil para su tiempo. Por supuesto y como siempre, no todo es perfecto. La Nikon FM no cuenta con autofoco, lo cual es una limitación comparada con los estándares de hoy en día, pero no te va a costar enfocar como te he contado. Otra de sus carencias es que no tiene programas ni prioridad a la apertura ni a la velocidad ni nada, es puramente manual. En este cuerpo con prioridad a la apertura tienes la FE2, te dejo el link aquí. Pasó la Nikon FM por el canal, que me la dejaron mis amigos de Foto Astro González, os dejaré el link por aquí. Pasó también la FM3A de mi amigo José, también os dejaré el link por aquí. Esta es la de en medio, la FM2 de mi amigo Tommy. En los 80 esta cámara estaba apuntando a fotógrafos profesionales y serios aficionados que buscaban una cámara fiable y duradera para un uso intensivo. Hoy en día es muy popular entre los entusiastas de la fotografía analógica, coleccionistas y aquellos que buscan una excelente herramienta de aprendizaje. Una vez más, bienvenidos a Camps and More in the Wild, aquí con esta Nikon FM2, esta auténtica bestia, con el 50-1.8, y vamos a disfrutar de este 4.000 de segundo y vamos a hacer fotos lo más abierto que podamos a ese 4.000 de segundo. ¡A por ello! Y aquí tenéis un par de ejemplos disparando a un 4.000 de segundo con bastante luz a f1.8, consiguiendo ese desenfoque de fondo que tanto nos gusta a algunos, ese bokeh tan bonito que produce este 50 mm. Pero todo no va a ser disparar a 1.8, ahí tenemos un par de fotos a 5.6 y a f8. Pero volvamos de nuevo a la fotografía callejera, y es que este combo con la Nikon FM2 y el 50 mm 1.8 es un combo súper disfrutable. La verdad es que va muy bien, es muy fácil trabajar con ella, es muy intuitiva, es ideal, como decía, para aprender, y además consigues unos resultados fantásticos. Combinado con este Fuji 400, de estos de nueva hornada, fabricado por Kodak, la verdad es que me está gustando mucho esta nueva película.
Dicho esto, no podemos hablar de la FM2 sin mencionar a su sucesora, que ya os conté antes, la Nikon FM3A, lanzada al mercado en 2001. Esta cámara combinó lo mejor de los dos mundos, el mecánico y el electrónico, ofreciendo tanto un obturador mecánico como uno controlado electrónicamente para funcionar perfectamente sin baterías y al mismo tiempo ofrecer una medición precisa con ellas. La FM3A se convirtió rápidamente en otro clásico, apreciado por aquellos que buscaban fiabilidad y simplicidad como la FM2, pero con algunas comodidades modernas adicionales como la prioridad a la apertura. Lástima que el precio la mantenga muy a distancia de esta FM2. En resumen, la Nikon FM2 sigue siendo una joya del mundo fotográfico. Su durabilidad, simplicidad y diseño atemporal la hacen una excelente elección tanto para coleccionistas como para fotógrafos que buscan una experiencia auténtica, mecánica y manual. Emparéjala con un buen cristal Nikon, un 50-1.8 o un 28mm 2.8 y calidad tienes para disfrutar. Paso a contaros a continuación el funcionamiento de la cámara y empiezo a enseñarosla por fuera, como siempre empezando por la parte de arriba, y vamos al dial de la izquierda, que es como siempre el dial del rebobinado, que funciona como en todas las cámaras reflex de la época, es metálico, es de buena construcción y además hace las veces de apertura de la puerta trasera, pero como es una cámara bastante profesional, tiene este slider de aquí, como veis, que deslizo hacia la izquierda para poder levantarla, para evitar que abramos erróneamente la tapa trasera y se nos vele la película. Aquí dejamos a la vista el obturador metálico fantástico que es capaz de moverse hasta un 4.000 de segundo. Y vamos a cerrar la portezuela para seguiros contando un poquito más de la cámara. Bajamos, encontramos la inscripción que nos indica dónde se encuentra el plano focal. A continuación tenemos el pentaprisma, lógicamente, que alberga una zapata caliente tradicional, como veis aquí. A continuación tenemos el dial de las velocidades, dial que, como veis, no tiene la A por ningún lado porque esta cámara es manual. Tenemos que ajustar velocidad y apertura nosotros mismos. Dentro del dial tenemos función desde bulbo hasta un 4.000 de segundo, como os contaba, y para elegir el ISO, como suele ser habitual, tenemos esta ventanilla de aquí y levantamos la corona para movernos en los ISOs correspondientes. A continuación, palanca del avance. Siempre súper suave la palanca del avance en Nikon. Y este es el sonido maravilloso que produce esta FM2. Justo debajo de la palanca del avance tenemos el slider que nos permite hacer múltiples exposiciones. Para utilizarlo simplemente tengo que hacer lo siguiente. Disparo mi primera foto de esta manera, tradicional. Y sobre esa misma foto vuelvo a cargar el obturador. Entonces tengo que mover el slider hacia aquí, avanzar la película aguantando el slider, como habéis visto. Eso hace que cargue el obturador, pero no avance la película, es decir, he avanzado la palanca solamente para cargar el obturador. Y después disparo y ya tendría mi doble o triple o múltiple exposición sobre el mismo fotograma. Si os fijáis, cuando hago esto no avanza el fotograma aquí, mientras que cuando avanzo de manera normal va avanzando el fotograma en el contador de fotogramas. Botón de obturación metálico, liso y cómodo, pero a la vez tiene la rosquita para un disparador remoto, como veis, y por la parte de arriba ya estaría. Especial mención, como sabéis, a las cámaras de Nikon. La posición de apertura es la que hace que el fotómetro esté trabajando y que me permita disparar. Tengo que tener la palanca en esta posición para poder disparar, porque si lo hago de la siguiente manera, tengo el obturador bloqueado, como veis. Vamos a disparar a una velocidad lenta para que escuchéis también cómo suena en una velocidad lenta. Me encanta el sonido de los mecanismos, fantástico. Seguimos por la parte de atrás y os cuento. Por la parte de atrás tenemos el número de serie, tenemos el visor, que es enorme, con esta parte de fuera de tacto gomoso. Encontraréis muchas en el mercado que no tienen esto. Intentad conseguir una que lo tenga, porque la verdad es que la comodidad en el ojo es brutal con la gomita esta. Tenemos la tapa trasera, que simula como el cuero, no lo es, pero lo simula, y tenemos esta ventanita, lógicamente, para colocar el recordatorio de la película. Me voy a la parte de abajo, en la cual encontramos los tradicionales: montura para trípode,
la tapa de las baterías, el botón gordito del embrague y estos dos enganches que son para montarle un motor, un winder, un grip, ¿vale? Y esto sería la cámara por abajo. Vamos al lateral derecho, donde tenemos la argollita para colgarnos la correa. Vamos al frontal y en el frontal nos encontramos logotipo FM2, este checador de profundidad de campo. Voy a enseñaros cómo funciona. Vamos a poner una apertura, por ejemplo, 5.6 y el checador de profundidad de campo, como veis, nos va a enseñar a través del visor cómo quedarían las cosas que estén en foco y no en función de la apertura que tenemos seleccionada. Tenemos un timer aproximadamente de unos 10 segundos y por el lado izquierdo tenemos, como siempre, el botón que tengo que mantener presionado para liberar el objetivo. Objetivo que, como en todos los Nikon, se monta en sentido antihorario y se libera en sentido horario. Tenemos una conexión para flash también aquí y acabamos por el lado izquierdo con esta otra argollita para la correa. Y esto sería la cámara por fuera. Sin duda, para mí, toda la serie FM y FE son de las cámaras más hermosas jamás producidas. Y para muestra, un botón. Sin más, gracias por acompañarme en este paseo con la Nikon FM2. Si te gustó el vídeo, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, un abrazo grande y paz.